Siria está colocada en una región increíble, aunque la mayoría de su población se concentra aquí, ya que todo lo demás es un desierto enorme y muy importante, ya que contiene una importante reserva de petróleo y gas natural, o lo que algunos llamarían el nuevo petróleo. Ahora, para sacar ese petróleo y traerlo a Europa, se tiene que rodear todo esto y como puedes ver, al querer pasar el mar Mediterráneo te cobran, pero de una manera más fácil y es en línea recta. En este caso, Siria controla el pase del petróleo, como un grifo que se abre y cierra. Como Siria está en una región geográfica estratégica y muy importante, todo el mundo la quiere, y por eso Siria hasta los últimos 100 años había estado bajo el dominio de un imperio más grande, como lo fueron los griegos, los persas y finalmente los romanos. El imperio romano acaba partiéndose en dos y solo sobrevivió esto, y es ahí donde surge el último imperio de religión monoteísta, el Islam, pero los últimos en llegar a conquistar esta zona son los turcos, o mejor conocidos como el Imperio Otomano, junto con el Genghis Khan, quien conquista todo y su imperio prevalece hasta la Primera Guerra Mundial. Un dato interesante es que las famosas cruzadas eran los cristianos europeos que buscaban recuperar las tierras santas de la región próxima a Siria. Para la Primera Guerra Mundial, las potencias europeas como Gran Bretaña y Francia querían derrotar al Imperio Otomano, pero esto no se podía a menos de que la gente dentro de estos los apoyaran. Pero ¿cómo se los ganaron a la gente? Estas potencias les prometieron la idea de darles un país para todos ellos, la Gran Arabia. El problema fue que estas promesas eran una mentira. Tanto los franceses como ingleses dividen el Imperio Otomano en pequeños países, según su propia conveniencia, y es ahí cuando vemos a Siria por primera vez en un mapa. A esta división de territorio se le llamó el Acuerdo Sykes-Picot. Es durante este tiempo que ambas potencias hacen lo que se les place con estos países. Ahora, recuerda que hay petróleo y aunque Siria no tiene grandes reservas, tiene fácil salida al mar, y Francia usa esta salida para dar esas reservas a Europa. Esto dura hasta la Segunda Guerra Mundial. Al terminar, estas ambas potencias se retiran de estos países y en el caso de Siria son echados a patadas. Ahora, antes de seguir, debemos dejar claro que los árabes son un pueblo, no una religión. O sea, un árabe puede ser musulmán, cristiano o judío. Entonces, ¿qué pasa dentro de Siria en este momento? Ahora, recuerda que la mayoría de la población de Siria es musulmana y esta se divide en dos, suníes, que son la mayoría, y chiíes, que son la minoría. Un dato curioso es que los cristianos son casi el 10% de la población. La minoría controla el ejército y el gobierno, y esto molesta a la población suní, ya que el gobierno y el ejército es controlado por los chiitas y ellos reprimen a la población sunita. Esta represión hace que el pueblo sunita se levante en armas contra el gobierno. Y Assad, siendo presidente de ese momento, quiere parar la revuelta y lo logra encarcelando y matando a mucha gente. En el año 2000, Assad padre muere y sube al poder su hijo, quien genera gran debate político. Y aparece la famosa oposición. Y aunque él prometía ser diferente, acaba siendo igual que su padre y encarcela a esta oposición. En el 2011 pasa la Primavera Árabe, que es cuando muchos de los países árabes protestan contra sus gobiernos por más democracia. En el caso de Siria, Assad dijo usa su ejército para parar esta protesta, pero los enfrentamientos escalan hasta que se vuelve una guerra civil. Desde que comenzó la guerra, se esperaba que esta fuera larga, ya que los rebeldes se dividían en muchos grupos y estaban mal armados. Pero gracias a la ayuda de Estados Unidos, quienes decidieron apoyar la rebelión, después de confirmar que el gobierno había usado armas químicas contra civiles, han cobrado más fuerza. Pero no ha sido suficiente para derrocar al gobierno, ya que este recibe la ayuda de países como Irán, Rusia y China. La ONU no ha podido dar una solución pacífica a este conflicto, ya que países como Rusia y China, que tienen intereses por esta zona debido a su petróleo, se han opuesto a ella. Así que la siguiente vez que quieras entender el presente, pregúntate, ¿y el pasado?